He's vicious. A monster. Imagínate a un peleador con la precisión de un francotirador, la velocidad de un rayo y la pegada de un martillo hidráulico. Un boxeador que no solo gana, destruye. Victos, veteranos prodigios del ring, todos han caído ante él. Su nombre, Naoya Inoue, un monstruo nacido para la violencia, un asesino dentro del ring, un hombre con un solo propósito, noquear. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Esta es la historia del boxeador más letal que Japón ha dado al mundo y el hombre que muchos dicen que pega más fuerte que Mike Tyson. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. From Inoue, this is a fearsome flurry, and he doesn't take much more than that. Surely Rodriguez. Naoya Inoue nació el 10 de abril de 1993 en Sama, Japón. Desde pequeño su destino estaba marcado por el boxeo. Su padre, Shingo Inoue, fue su primer entrenador y desde niño lo sometió a un entrenamiento brutal. A diferencia de otros prospectos, Inoue no solo entrenaba su pegada, sino que su padre lo convirtió en un peleador técnico, disciplinado y con una mentalidad de acero. En su carrera amateur, acumuló un impresionante récord de 75 victorias y solo 6 derrotas, dominando torneos nacionales y obteniendo medallas en competencias internacionales. A los 19 años, ya había dejado claro que Japón tenía un fenómeno en ascenso, pero su verdadero destino estaba en el boxeo profesional. El 2 de octubre de 2012, Inoue debutó como profesional contra Crisono Mayao, un boxeador filipino con experiencia. Se esperaba una pelea competitiva, pero lo que sucedió fue una masacre. Desde el primer asalto, Inoue mostró su poder. Su velocidad era absurda, su precisión quirúrgica y sus golpes parecían explosiones en el cuerpo de Omayao. En el cuarto round, un gancho al hígado lo dejó retorciéndose en el suelo. Japón tenía un nuevo monstruo en el boxeo. Después de su impactante debut contra Crisono Mayao, Inoue siguió su camino hacia la cima, acumulando victorias devastadoras y dejando claro que su poder no era una casualidad. Para su segunda pelea profesional, Inoue enfrentó a Ngao Prajan Chuatana, un experimentado peleador tailandés con un estilo agresivo. Pero la pelea duró menos de lo que cualquiera esperaba. Pasado poco tiempo del primer round, Inoue midió la distancia, estudió a su rival y, en el primer intercambio serio, conectó un gancho de izquierda preciso. Chuatana cayó de inmediato, sin poder levantarse. Con solo 2 peleas profesionales, Inoue ya tenía la fama de ser un finalizador letal. Después de 2 victorias rápidas, Inoue se enfrentó a Yuki Sano, un peleador japonés conocido por su resistencia y durabilidad. Desde el primer round, quedó claro que esta no sería una pelea fácil. Sano no caía con los primeros golpes y respondía con combinaciones de contragolpe, pero Inoue, con su precisión quirúrgica, fue demoliendo a su rival poco a poco.
これが庄司ホールから生中継でお伝えしています。井上尚弥のプロデビュー3戦目。右ストレートなので右が離れるとこの Para el 10º asalto, el castigo acumulado era demasiado. La cara de Sano estaba visiblemente lastimada. Inoue desató una ráfaga de golpes brutales, obligando al árbitro a detener la pelea por TKO. Era la primera vez que Inoue llegaba a los asaltos finales y lo hizo con la misma brutalidad que en los primeros rounds. Con solo 4 peleas profesionales, Inoue recibió su primera gran oportunidad. Una pelea por el título japonés de peso minimosca contra Ryoichi Taguchi. Taguchi no era un rival cualquiera. Era un peleador con más de 20 combates y una resistencia increíble. Se esperaba que su experiencia fuera demasiado para el joven Inoue, pero desde el inicio, Inoue demostró que la experiencia no importaba cuando se tenía talento puro. Durante 10 rounds, Inoue dominó la pelea con combinaciones precisas y un control total del ritmo. Taguchi intentó presionarlo en los últimos asaltos, pero Inoue respondió con golpes al cuerpo que lo frenaron en seco. Cuando sonó la campana final, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime. Naoya Inoue, con solo 5 peleas, ya era campeón de Japón. Ahora, con el título japonés en su poder, Inoue tenía un nuevo objetivo, el título de peso minimosca de la OPBF. Para conseguirlo, enfrentó a Gerson Mancio, un peleador filipino con un estilo agresivo. Desde el primer round, Mancio intentó presionar a Inoue, buscando forzarlo a intercambiar golpes. Pero Inoue, con su inteligencia de ring, lo desarmó completamente. A medida que avanzaban los rounds, el castigo al cuerpo comenzó a hacer efecto. En el quinto asalto, Inoue lanzó una combinación brutal que dejó a Mancio sin respuesta. El árbitro detuvo la pelea y Naoya Inoue se convirtió en campeón de la OPBF. Con solo 6 peleas, ya tenía 2 títulos en su cintura. Pero su hambre de gloria apenas comenzaba. Con solo 6 peleas profesionales, Inoue desafió al campeón mundial Adrián Hernández. Hernández, un mexicano experimentado, pensó que Inoue no tenía la resistencia para aguantar una guerra. Se equivocó. Desde el primer round, Inoue destruyó a Hernández con combinaciones rápidas y letales. En el sexto asalto, un brutal recto de derecha lo dejó sin aire y el árbitro detuvo la pelea. Japón tenía un nuevo campeón mundial. Después de conquistar su primer título mundial al derrotar a Adrián Hernández, Inoue tomó una decisión que pocos boxeadores se atreven a hacer tan temprano en su carrera: subir de categoría y desafiar al campeón más dominante del peso supermosca, Omar Narváez. Narváez no era un rival cualquiera. Era una leyenda argentina, campeón mundial en 2 divisiones y con 29 victorias consecutivas en peleas de título. Un maestro del boxeo defensivo que había logrado evitar ser noqueado a lo largo de toda su carrera. Otra derecha más, se cayó y no va más. Lo vapulea con derecha, con izquierda. ¿Qué sentido tiene que esto continúe, no? Ahí la va a parar. Y lógico, viejo. De la
increíble. Los expertos pensaban que Inoue se estaba apresurando. Apenas tenía 7 peleas como profesional y estaba enfrentando a un veterano con más de 40 combates y una defensa casi impenetrable. Pero lo que ocurrió esa noche fue una ejecución brutal. Desde el primer asalto, Inoue salió sin miedo, presionando a Narváez con combinaciones rápidas y potentes. さあまずスピードということですが、どうでしょう。出ますね。力が入っています。力が。 En solo unos segundos del primer round, Inoue conectó un derechazo demoledor que mandó a Narváez a la lona por primera vez en su carrera. El campeón argentino se levantó, pero su rostro mostraba algo que nunca antes se había visto en él: duda. Segundos después, Inoue lo derribó por segunda vez. Narváez logró sobrevivir el asalto, pero en el segundo round, Inoue terminó el trabajo. Primero, un izquierdazo lo mandó a la lona por tercera vez. Narváez volvió a levantarse, pero era evidente que no tenía nada más que ofrecer. Finalmente, Inoue lanzó un gancho devastador al hígado que lo envió a la lona por cuarta y última vez. El árbitro detuvo la pelea. En solo 2 asaltos, Naoya Inoue había destruido a un campeón invicto en peleas de título, a un hombre que nunca había sido noqueado. Esa noche, el mundo del boxeo entendió que un nuevo monstruo había nacido. Tras su victoria sobre Omar Narváez, Inoue defendió su título mundial en 7 ocasiones, consolidando su estatus como uno de los campeones más dominantes de la división. Pero Inoue no estaba satisfecho. Su hambre de gloria lo llevó a subir a la categoría de peso gallo, donde enfrentaría a rivales más grandes y experimentados. El 25 de mayo de 2018, Inoue debutó en peso gallo enfrentando al británico Jamie McDonnell, un ex campeón mundial que llegaba con una racha de 21 peleas sin perder. McDonnell confiaba en que su mayor tamaño y experiencia serían suficientes para frenar al japonés. Pero desde el primer segundo, Inoue salió como una bestia desatada. Con una combinación explosiva de velocidad y potencia, Inoue acorraló a McDonnell contra las cuerdas. Un brutal gancho al hígado lo hizo doblarse de dolor. Jamie se levantó, pero tras una ráfaga de golpes, fue derribado por segunda y última vez. Inoue había conquistado su segundo título mundial en una nueva división, y lo hizo en menos de 2 minutos. Pero su siguiente reto sería aún más grande: la World Boxing Super Series, el torneo más exigente del boxeo. En el torneo más brutal del boxeo, Inoue enfrentó a los mejores peleadores de peso gallo del mundo. En la primera ronda, Inoue enfrentó a Juan Carlos Payano, un excampeón mundial con gran experiencia. Muchos esperaban una pelea competitiva, pero Inoue no tenía tiempo para eso. Apenas sonó la campana, lanzó una combinación relámpago y un derechazo explosivo que apagó las luces de Payano en solo 70 segundos. La imagen de Payano desplomado en la lona fue una advertencia para el resto del torneo. El monstruo estaba suelto. En semifinales, Inoue enfrentó a Emanuel Rodríguez, un campeón invicto que llegaba confiado en que su técnica lo ayudaría a frenar al japonés. El primer round fue parejo, con Rodríguez usando su jab para mantener la distancia. Pero en el segundo asalto, Inoue desató el infierno.
Inoue conectó una combinación de golpes al cuerpo y a la cabeza que derrumbaron por primera vez a Rodríguez. A fearsome flurry, and he's down there. He's got him with a left. Rodríguez se levantó, pero segundos después, un gancho al hígado lo derribó inmediatamente. Rodríguez, here comes Inoue. Oh, he's got it to take much more than that. Se recuperó una vez más, pero nuevamente, segundos después, una brutal combinación lo mandó de nuevo a la lona. This is unbelievable for Inoue. Third time he's gone down. El árbitro detuvo la pelea. Inoue había terminado con otro campeón en solo 2 rounds. Ahora solo quedaba un obstáculo en su camino: Nonito Donaire, una leyenda viviente. Nonito Donaire no era cualquier rival. Era un ex campeón mundial en múltiples divisiones, con un poder de knockout aterrador y un corazón de guerrero. Signs of that quick-handed power. Por primera vez en su carrera, Inoue fue llevado al límite. Esta- 左ストレートボディへ今度はもっと左のコメントを試合が話してください。今度は見られたのは一瞬早く井上尚弥の方でしたが、そうですね、右ストレート当てようとしている。リングサイド村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは両者どこにあると。 Esta pelea estaba siendo una total carnicería, con ambos conectando golpes de poder. 選手戻って冷静に戦ってます。そうですか。ここは左、しかし左。井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。いや、ドネン、はい。 En el round 8, Nonito conectó a Naoya, ocasionando el primer corte de toda su carrera. Donaire aguantó los golpes que habían destruido a otros campeones y en el 9º asalto conectó un derechazo brutal que hizo tambalear al japonés. Por un momento, el monstruo parecía humano. Siguieron con ese mismo ritmo durante los siguientes rounds, dejándonos golpes extraordinarios. ボクサーではないんでね、今みたいに。適応力、そう話をしていたその能力が自分の最大の武器だ左ボディにそれが5階級制覇レジェンドのガンド左をもらったできたら今の選手としてはだいぶ戦い。先ほどダウンを奪ったのは井上の左。 La pelea se fue a la decisión, en donde Inoue salió vencedor. Inoue había ganado la guerra más difícil de su carrera y se coronó campeón indiscutido del torneo WBCS. Pero el destino tenía guardada una revancha. Después de vencer a Donaire, Inoue defendió su título contra 3 rivales más, derrotándolos a todos por nocaut. Pero en 2022 llegó el momento de la verdad, la revancha contra Nonito Donaire. 3 años después de su primera guerra, Inoue y Donaire volvieron a encontrarse en el ring. Donaire prometió. La leyenda de Donaire había sido destruida. Tras su contundente victoria en la revancha contra Nonito Donaire en 2022, Naoya Inoue continuó su ascenso imparable en el mundo del boxeo, enfrentándose a una serie de oponentes de élite y consolidando su legado como uno de los más grandes púgiles de su generación. En diciembre de 2022, Inoue se midió ante Paul Butler, el campeón de la WBO. Inoue decidió subir al peso supergallo en 2023, buscando nuevos desafíos. Su primer oponente en esta categoría fue Stephen Fulton, un campeón invicto conocido por su habilidad técnica y rapidez. El combate, celebrado en julio de 2023 en el Ariake Arena sellando la victoria por TKO y otorgándole a Inoue los títulos WBC y WBO del peso supergallo, con Marlon Tapales. El combate, celebrado en diciembre de 2023, fue una muestra más del poderío de Inoue. Desde el inicio, dominó a Tapales con su velocidad y precisión. And look at the feet. Look where Tapales' feet are at. Again, he's getting closer, finding his range with that right hand.
going to be at. He knows that though he's going to dip. And you know there's at times when he puts his hands up like that, anyway will throw a shot. And then... Otorgando a Inoue la victoria por KO y consolidándolo como el campeón indiscutido del peso super gallo. En una de las peleas más esperadas del año, el 6 de mayo de 2024, Naoya, el monstruo Inoue, se enfrentó al mexicano Luis Pantera Neri en el emblemático Tokyo Dome. Ambos púgiles llegaron al combate con impresionantes récords y una reputación de poder devastador, prometiendo un enfrentamiento explosivo. Desde el campanazo inicial, Neri sorprendió al campeón con una ráfaga de golpes que culminó en un gancho de izquierda, enviando a Inoue a la lona por primera vez en su carrera. Primer asalto, amarraditos por allí. El público quedó atónito, pero este revés solo encendió la determinación del japonés. En el segundo asalto, Inoue recuperó su compostura y con una combinación precisa derribó a Neri, equilibrando la balanza y demostrando que no cedería fácilmente su trono. Los siguientes rounds fueron una exhibición de técnica y resistencia por parte de ambos boxeadores, intercambiando potentes golpes y manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos. Así es. Que conectó con mayor calidad. Y cierra fuerte. En el quinto round, Inoue conectó otro golpe certero que envió nuevamente a Neri a la lona, mostrando su superioridad y desgaste sobre el retador. Ahí el volado. Finalmente, en el sexto asalto, el monstruo lanzó un derechazo devastador que dejó a Neri sin posibilidad de continuar, sellando una victoria por nocaut que reafirmó su dominio en la división super gallo. Sí, pero va a buscar el nocaut y no. Este combate no solo consolidó la reputación de Inoue como uno de los mejores libra por libra, sino que también demostró su capacidad para superar la adversidad y emerger victorioso en situaciones críticas. Meses después, en septiembre de 2024, Inoue defendió sus títulos indiscutidos de peso super gallo contra el irlandés Tija Doheny en la Ariake Arena de Tokio. Doheny, un ex campeón mundial, presentó una resistencia notable, pero la destreza técnica y el poder de Inoue fueron demasiado. En el séptimo asalto, tras una serie de golpes al cuerpo, Doheny sufrió una lesión que le impidió continuar, otorgando a Inoue otra victoria por nocaut técnico. Estas victorias no solo reforzaron el estatus de Inoue como uno de los mejores boxeadores libra por libra, sino que también demostraron su capacidad para dominar a oponentes de élite en la escena mundial. En enero de 2025, Inoue defendió sus títulos contra el surcoreano Yejun Kim en el Ariake Arena de Tokio. Aunque Kim entró como reemplazo de último momento, mostró valentía y determinación. Sin embargo, Inoue, fiel a su estilo, dominó el combate. En el cuarto asalto, una potente combinación de izquierda-derecha envió a Kim a la lona, sellando la victoria por KO y reafirmando el dominio de Inoue en la división. Nadie ha podido detenerlo. Nadie ha podido frenar su ascenso. Naoya Inoue sigue devorando rivales, destruyendo campeones y desafiando los límites del boxeo. Pero la pregunta es, ¿quién podrá frenar al monstruo? Tal vez aún no ha nacido el hombre que pueda hacerlo, y lo mejor de Naoya Inoue todavía está por venir.